Bien, entonces estamos en la discusión de medios de comunicación y masas, pero principalmente hablando de lo que se ha conceptualizado por sociedad de masas, cultura de masas. Estamos entrando al tema, esta parte es bien introductoria y a partir de la eh, próxima semana entramos más directamente a lo que es los casos en América Latina, vamos a mirar un par de ejemplos y ustedes de acá también pueden ir sacando los temas que pueden ir trabajando en clases. En la clase anterior habíamos comenzado a revisar la formación de la sociedad de masas con aspectos de la demografía y cómo esto iba construyendo un tipo de eh, relaciones sociales que se dan muy distinto cuando las personas viven, ¿no es cierto?, en el campo respecto de cuando las personas están habitando estas ciudades que son cada vez más, eh, digamos, más pobladas. Entonces, la primera parte de la clase, que fue la clase anterior, y de este tema, perdón, era justamente para mostrarles cómo, para poder entender lo que es la sociedad de masas, uno tiene que situarse en este marco de los cambios demográficos de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Esto es fundamental. Y después ya empezamos a mirar lo que es la sociedad de masas y cómo ya desde el siglo XIX, por ejemplo, Tocqueville, se había discutido o pensado respecto de lo que significaba eh, que una gran parte importante de una población estuviera viviendo en un lugar y que tuviera esto una relación con lo que es la democracia, que es como el texto de Tocqueville sobre los Estados Unidos. Y cómo eh, esta noción de democracia eh, en relación a la igualdad, ¿cierto? Era un conflicto que Tocqueville veía articularse en la medida en que ya la democracia no estaba sustentada en la virtud, como en la antigüedad, una visión bastante posteriormente aristocrática de lo que es la participación política, sino más bien estaba en la voluntad de las mayorías. Por lo tanto, la mayoría ese era el que imponía su voluntad, como acabo de decirlo en un momento, y no la capacidad de los grupos o de las personas de construir un ámbito racional o de virtud para poder, ¿no es cierto?, traspasarlo o transferirlo a la política. Entonces, ahí hay un aspecto que es visto en el sentido de que son personas que están en un gran número en la ciudad, ¿no es cierto?, y presionan por una suerte de igualitarismo social. Importante que todos tengan la misma capacidad de elegir y ser elegidos. Entonces, eso es un aspecto que se ve como una amenaza a la democracia y como una degradación de la sociedad. Esto lo podemos ver hasta hoy día. De hecho, yo les comentaba, uno puede, la semana pasada, en la clase anterior, digo, uno puede mirar cómo incluso desde el día se ve a las masas como un ámbito más bien vulgar, banal. Eh, no hay un interés, claro, creo yo, de tratar de entender cómo funciona la lógica de la sociedad de masas, sino más bien hay una especie de retiro, una suerte de perspectiva eh, que se sitúa, ¿no es cierto?, por sobre el resto de la población y se lo mira más bien con desprecio. Y no se trata de entender cómo funciona. Y lo que yo les comentaba en la clase anterior era que había que hacer un esfuerzo por entender cómo funciona la sociedad de masas. Por lo tanto, estudiar el momento en el cual la sociedad de masas se construye. Y el momento de construcción, según la literatura, tiene que ver con los medios de comunicación. También habíamos visto, ¿no es cierto?, a Le Bon, y la idea, ¿no es cierto?, de que las masas em, generan, ¿no es cierto?, esto no lo habíamos visto, pero así sí lo habíamos mirado. Generan una suerte de regresión con lo que es una suerte de estado
primitivo, entre comillas, ¿no es cierto? Una suerte de irracionalidad, y tiene que ver con la idea de que las personas cuando toman decisiones de manera individual, toman decisiones racionales. O sea, como que la racionalidad está muy relacionada, vinculada con la individualidad. Y eso tiene que ver con el sujeto moderno también, que es eh, particularmente individual. El individuo es el ciudadano, el individuo es el consumidor, el individuo es el elector, etcétera, ¿no? Y cuando Le Bon y otros, ¿no es cierto?, miran a la masa, ellos dicen que la racionalidad se pierde y se expresa, ¿no es cierto?, la primitividad. Y se expresa más que la racionalidad, el afecto y el instinto. Eh, y esto se puede visualizar claramente en el fenómeno de masas, por ejemplo, vinculado a los grandes espacios donde los grupos están reunidos, por ejemplo, en el deporte. Entonces, las personas cuando asisten a actividades deportivas dejan de ser individuos, se uniforman, o sea, se ponen toda la misma tricot, la camiseta del equipo deportivo, en fin, eh, hacen un movimiento que podría simbolizarse un movimiento, según estos personajes que lo estudian, digamos, primitivo, digamos, con bailes, con saltos, que es muy del instinto, digamos, del movimiento del cuerpo, en fin, eh, y que no son capaces de tomar decisiones racionales, sino que más bien se dejan llevar por la sugestión y el contagio, digamos, de esta afectividad y este instinto. Si a alguien se le ocurre, ¿no es cierto?, bajar a la reja, en el caso que hay estadios que tengan rejas, ¿no es cierto?, y empezar a mover las rejas, entonces el resto lo sigue, digamos, entonces, y expresa su afectividad, su instinto con la música, y toda una noción un poco en este sentido. El espectáculo musical también uno podría mirarlo de esta perspectiva, siguiendo a Le Bon, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, digo, hay que tratar de entender a este autor que es muy importante, digamos, para lo que es la conceptualización de la sociedad de masas. Em, entonces, esta afectividad de las personas cuando van a un espectáculo musical, por ejemplo, qué sé yo, rock, y, y entonces escuchan al grupo favorito y también se uniforman, algunos se ponen cintillos, bueno, son una cosa del marketing, eh, se uniforman, se disfrazan un poco, o sea, hay toda una cosa un poco performativa de parecerse un poco al, al grupo de música que se está siguiendo. Y entonces ahí también opera la afectividad, el instinto, como que la música estuviera, ¿no es cierto?, activando ese elemento. ¿Mm? Hay una pregunta de Ignacio, ¿sí? Profesor, yo tengo una duda porque, por ejemplo, igual como que ese carnaval, cuando uno va al estadio, se ve mucho en América Latina, pero tengo una duda con, por ejemplo, en Inglaterra, siempre se ve que los estadios no tienen reja y como que la gente sigue sentada a pesar del partido. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, en Inglaterra justamente donde más hubo problemas con el tema de las barras, donde hubo muerte, hubo casos terribles en los 80, si no me equivoco, ¿Por los donde los hooligans? hooligans, sí, los hooligans. Entonces ellos han hecho un trabajo muy fuerte porque sí, justamente el caso que tú pones, el país donde más, bueno, voy a hablar de la reja, pero el país donde más ha ocurrido desastre, digamos, con muerte de muchas personas. Em, los, em, tiene que ver con el manejo un poco del conocimiento que tiene el poder o cualquier tipo de poder estatal o lo que sea respecto de las personas. Yo creo que ahí un poco puede ir la explicación respecto del caso que tú pones. En el sentido de que cuando la gente va al estadio, normalmente las personas que van al estadio son personas que están en Europa están abonadas, se abonan por el año. ¿Mm? Así se mantiene un poco el sistema. Y si la persona está abonada, tú sabes quién es. Si tú sabes quién es esa persona, el Estado, la mayor parte de los estados de Europa, conocen el lugar, saben dónde viven, saben dónde está. Entonces es fácil ubicarlo si esta persona comete algún delito, digamos, como por ejemplo atacar a alguien, etcétera. Entonces no es necesario poner rejas, a pesar de lo violento que pueden ser en algún momento, se pueden dar esas situaciones. El problema en América Latina, y lo hemos visto acá en Chile, con lo que hemos estado sufriendo ahora con la pandemia, es que el Estado, a pesar de todo lo que los teóricos dicen sobre el Estado en América Latina, que el Estado maneja, ¿no es cierto?, que domina, bla, 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 el Estado no tiene idea de nada, realmente no sabe dónde vivimos, no sabe cuánto ganamos, no sabe si quiere hacer una política de apoyo social, no tiene idea, ¿no es cierto?, si uno es de la clase media, de la clase baja, de la clase alta, ¿no?
prácticamente tiene muy poca información. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que yo digo, pero cuando se trató de hacer políticas sociales, por ejemplo, no solamente en Chile, en muchos países, se dieron cuenta que no sabían si la gente vivía en un lugar u otro. El Estado en Chile ni siquiera puede cobrar la pensión alimenticia. O sea, la mayor parte de los varones, de los padres que tienen hijos y que no pagan la pensión alimenticia, no pueden darse el lujo de no pagarla, porque el Estado no puede saber dónde está ni cobrarla. Entonces, yo creo que es un factor importante para entender cómo se maneja el tema de los estadios y de la participación de la gente en la vía pública en algunos países que no son los nuestros. Eh, no, bueno, eh, lo que no significa es que no se dé ese sentido de efectividad y instinto que dice Le Bon en los estadios, que también se da. También se da, ¿no es cierto?, en Europa, esto de uniformarse, también, ¿no es cierto?, la gente llora, se emociona, hay toda una cosa un poco en este sentido. No sé si respondo tu inquietud, Ignacio. Sí, profe, muchas gracias. Em, ustedes tienen que pensar que esto es una propuesta teórica de Le Bon. Yo lo estoy tratando de explicar y tratar de entender porque es un autor bien clásico. Y habla sobre Europa y en el fines del siglo XIX. Lo estamos aplicando un poco también a partir de hoy, del día de hoy, y en América Latina. Esto no significa que uno esté de acuerdo con el autor 100%, ni mucho menos, ¿no? Estoy tratando de que podamos entender el problema. Eh, Porque muchas de las críticas que se hacen a la sociedad de masa se articulan en esta idea de que es una vuelta a un estadio primitivo de la sociedad. Es como si lo primitivo fuera la efectividad y el instinto, y la superación de esa primitividad, que es lo moderno, sería la racionalidad. Por supuesto que yo con eso no estoy de acuerdo, de hecho. Eh, pero, pero quiero que ustedes lo piensen porque significa que lo racional es lo moderno, que es lo superior, y lo irracional, lo instintivo y lo afectivo es lo no moderno, es lo primitivo. Y entonces se ve a las masas en este sentido. Eh, se los ve, ¿no es cierto?, en esta perspectiva. Y lo que instalan, según Le Bon, las masas, ¿no es cierto?, es el desorden. Es una energía sin control. Y, y el miedo que tienen, ¿no es cierto?, es que las masas puedan ser manejadas por alguien. Aquí también hay una lectura, una interpretación que se puede hacer tras la Segunda Guerra Mundial de lo que fue el fenómeno colectivo de masas en la Alemania durante el periodo del nacionalsocialismo. Eh, y ustedes tal vez lo han estudiado, pero recordarán, si no lo recuerdan, no sé, que, que uno de hecho, yo creo, uno de los problemas historiográficos del siglo XX más estudiados ha sido justamente el del nacionalsocialismo en Alemania. Ha sido estudiado muchísimo. Y uno de los grandes problemas que se ha enfrentado es qué pasó en Alemania. La pregunta es qué pasó en Alemania con este personaje, Adolf Hitler, que logra, ¿no es cierto?, llevar al país a la catástrofe y genera, ¿no es cierto?, lo que ya sabemos con la muerte de millones de personas, no solamente judíos, también, ¿no es cierto?, homosexuales, también gitanos y otros, digamos, y por supuesto personas que no eran de su tendencia política. Entonces, una de las cosas que se ha pensado, ¿no es cierto?, es esta misma idea de la afectividad e instinto respecto de las masas. Y también, ¿no es cierto?, ustedes deberán recordar que, que uno de los aspectos más importantes de la política en el nacionalsocialismo durante el periodo de Adolf Hitler en Alemania tenía que ver con la cosa performativa respecto a las masas también. El Ministerio de Propaganda era uno de los más importantes, de hecho, de la administración nacional socialista, y ellos armaban todo un espectáculo. Hay varias imágenes, digamos, porque además está filmada, ¿no es cierto? Hay una autora, una cinematógrafa eh, alemana, ¿no es cierto?, que filmó, que es bien famosa en este tiempo, y que ella hacía un aspecto performativo en el cine, porque el medio de comunicación masivo era el cine, y no solamente las personas que estaban en el estadio cuando Hitler hacía todo su performance, sino que después se distribuía a través del cine. Entonces, si uno pone esta perspectiva de Le Bon y habla de la efectividad, el instinto
la energía, ¿no es cierto? Sin control, bueno, Hitler de alguna manera le da un control a esa energía, de alguna forma. Eso es lo que uno podría interpretar, digamos. No estoy diciendo que esto sea tal cual, pero uno podría interpretarlo siguiendo a Le Bon y analizando este fenómeno. Y es tan así que está estudiado y está documentado que las personas que trabajaban en la ópera, por ejemplo, que conocían ese trabajo, trabajaron durante el periodo del nacionalsocialismo montando estos espectáculos para Adolf Hitler. Entonces ve a Hitler entrando en un espacio enorme, gigante, ¿no es cierto?, con muchísimas personas, todos con el uniforme, por supuesto, haciendo los signos del nacionalsocialismo, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, con fuegos artificiales, música de ópera, Wagner, de fondo, que fue tan utilizado, digamos, en esta época. Y se ve, ¿no es cierto?, este personaje, digamos, hablándole al público, y las personas efectivamente se desmayaban. O sea, hay muchas personas que cuando veían a Hitler en sus discursos, se desmayaban. Los discursos son discursos bastante poco elaborados, digamos, sino que más bien discursos con muchas acusaciones y también ensalzando el, ¿cómo se llama? La supuesta raza aria, ¿no es cierto? Que sabemos que no existe, pero la supuesta raza aria alemana, etcétera, y de mucho odio, de mucho odio. O sea, apelaba a la afectividad, a esa idea de hemos sido, de Hitler, digamos, diciendo, han sido, digamos, el pueblo alemán vilipendiado, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero un pueblo extraordinario que puede salir, resurgir de la ceniza, en fin, la típica idea del ave fénix, que desde mucho tiempo ha sido parte del panorama cultural en lo que hoy día conocemos como parte de Alemania, ¿no? Eh, entonces, si uno mira un poco esta perspectiva de la racionalidad, calza muy bien con esta energía controlada, digamos, entre comillas. Eh, Manuel dice que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Efectivamente, o sea, como repetir, eh, hasta que la gente lo crea. Bueno, lo que está también en la Alemania de Hitler, como ustedes sabrán, es una persecución política. O sea, no toda la gente estaba tan convencida, y nosotros que vivimos en dictadura, digamos, yo que lo viví en los 80 digamos, de niño y después de más joven, eh, recordaré también que, que también el aspecto de los medios de comunicación muestra una cosa distinta a lo que ocurre en el resto de la sociedad, por supuesto, ¿no? Pero lo importante para este caso es cómo los medios de comunicación, el cine, por ejemplo, lo pone una y otra vez, ¿no es cierto? Y la gente lo va asumiendo. Eh, Pregunta Nicolás si el caudillismo tiene un rol dentro de la sociedad de masa. Esa es una gran pregunta que es súper complicada de responder, porque significa que tenemos la típica visión de la historia. Si son los personajes los que mueven a los grupos o son los grupos los que ponen al personaje. Durante mucho tiempo, una visión muy moderna de la historia suponía que los grandes personajes eran los que movían a la sociedad. Y eso ayuda mucho a algunos países. Por ejemplo, Alemania, si me perdonan ¿cómo se dice? Este comentario le ha ayudado un poco, entre comillas, ¿no es cierto? Porque por último puede decir, mira, nosotros como país, como pueblo, podemos exculpar de todas las atrocidades que se cometieron en Alemania, que cometieron los alemanes, porque fuimos, digamos, llevados por este personaje trastornado, Adolf Hitler. Incluso algunos también podrían decir dictaduras latinoamericanas, como en Chile, ¿no es cierto? Y concentrar toda la culpa en Augusto Pinochet y decir que en realidad Pinochet engañó o llevó a la gente, pero eso exculpa a que tal como se habla hoy día, ¿no es cierto?, que hemos tenido dictaduras cívico-militares, es decir, que también la población civil fue parte de los problemas y de los atropellos de los derechos humanos, por ejemplo. Y entonces el caudillismo, como dice Nicolás, tiene un rol dentro de la sociedad de masa, y efectivamente lo tiene, pero el problema es cómo estudiar esto de modo de no darle tanto poder a la figura del caudillo. Yo creo que en la historia latinoamericana se le ha dado mucha importancia a la figura del caudillo. Nosotros vamos a mirar, por ejemplo, a uno de estos, Juan Domingo Perón, en Argentina. Uno podría mirar los caudillos hasta, qué sé yo, Chávez en Venezuela, o poner como caudillo, qué sé yo, a Evo Morales.
no sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero esto, si uno sigue a Le Bon, uno pensaría que son masas irracionales, ¿no es cierto?, que son controladas por un caudillo. Si uno, yo lo piensa de otra manera, yo lo quiero mirar de otra manera y no darle tanta importancia a la figura del caudillo, sino que darle más importancia al medio de comunicación. ¿Ya? Yo tengo una visión un poco más materialista del tema y no tan ligada al personaje, digamos. Y yo creo que es el medio. Hay que estudiar un poco mejor los medios, la radio, la televisión, el cine, cómo funciona en términos del cerebro, qué cosa articula para entender el fenómeno, y no tanto la propia figura del caudillo. Ustedes pueden, de hecho, para este curso podrían perfectamente trabajar a un caudillo, a uno de estos personajes de América Latina y someterlo un poco a esta discusión. Em, Bien, entonces, no sé si estoy mostrando lo que yo estoy viendo. Chuta, ¿están viendo el que dice América Latina, sociedad de masa y cultura de masa? Ese slide. Sí, Ok, gracias. Entonces, aquí tenemos un problema bien gordo, digamos, bien grueso para estudiar, y que hay que estudiarlo, creo yo, desde el punto de vista no político y cultural, sino que una mezcla. Aquí, para efectos pedagógicos, entre comillas, tenemos que dividir un poco lo político de lo cultural, pero están totalmente mezclados, porque nosotros como seres humanos no somos meramente racionales, ni somos meramente afectivos o instintivos, o sea, estamos mezclados todo esto. Y la política, como cualquier otra actividad, como cualquier otra actividad, digamos, de la sociedad, eh, articula esto y pone una cosa respecto de otra. Eh, lo que yo quiero que ustedes piensen, por favor, estimadas y estimados, es que la sociedad de masa no se le puede despachar simplemente como personas, digamos, primitivas, meramente afectivas, y que hay que tratar de convencer de lo importante que es ser racional. Eso creo que es totalmente ridículo. Yo les comentaba la columna de Carlos Peña que se ha comentado, donde criticaba a los políticos que van al- a, digamos, a los matinales, digamos, porque los matinales en este momento en Chile son vistos como el lugar de la banalidad, donde las cosas se banalizan, donde, qué sé yo, y bueno, puede que sea cierto, de hecho, y en todo caso no, pero lo que importa es pensar cuáles son los medios de comunicación que articulan la sociedad de masa. Entonces, no tanto poner el acento en el caudillo, por ejemplo, creo yo, sino en el medio. Y es un poco lo que vamos a ver ahora acá, cuando hablemos de la sociedad de masas y la cultura de masas. Ya hemos mirado acá, ¿no es cierto?, el tema de la sociedad de masa y esta perspectiva de Le Bon y Engels, que miraba, ¿no es cierto?, como lo dije en la clase anterior, eh, como con gran interés lo que iba a ocurrir en los Estados Unidos, y el germen de un movimiento espontáneo e instintivo de los trabajadores, porque iban a formar una conciencia de que era una clase distinta, según él, al resto de la sociedad, una clase en este caso, de asalariados. Y, y Engels, con Marx, como ustedes tal vez lo habrán leído, siempre estuvieron atentos a que en algún lugar como Inglaterra o como Estados Unidos, o lugar donde había industrialización, se iba a producir finalmente una revolución. Si usted lee las cartas que están todavía, ¿no es cierto?, están publicadas, digamos, de hecho, entre Marx y Engels, Friedrich Engels y Karl Marx, podría, ¿no es cierto?, uno lo nota claramente esto de que sí, ahora va a ocurrir, está a punto de ocurrir la revolución, en fin, esto es un poco la idea. Ellos nunca se imaginaron que finalmente la revolución se iba a dar en un país que no tenía industria, que era como fue Rusia, ¿no? Y entonces Estados Unidos era no solamente visto como lo veía Tocqueville o el propio Le Bon y otros, ¿no es cierto?, como un lugar donde iba a primar, ¿no es cierto?, esta sociedad de masa de forma degradante, sino también como una esperanza, como el único lugar en el planeta en el cual no primaban estos criterios eh, tan fuertes con las tradiciones como en Europa, y podía efectivamente generarse una revolución en el corazón
del capitalismo contemporáneo, cosa que no ocurrió, pero bueno, de alguna manera aquí se, digamos, se ejemplifica esta idea de cómo se mira, ¿no es cierto?, a la sociedad de masas. Em, lo que a mí me gustaría que pudiéramos pensar ahora tiene que ver con otro concepto que es cultura de masas. Con cultura de masas em, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, al fenómeno que permite que las masas se constituyan. Y con cultura de masas, principalmente uno se refiere al fenómeno de la mediación, que es lo que aparece en el texto que estamos revisando ahora, ¿no? Digamos, ¿quién media en la cultura de masas? O sea, los medios de comunicación, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Eh, Desde la radio hasta Instagram hoy día, u otras, ¿no es cierto? TikTok u otras, son los relevantes que hay que mirar. En algún momento fue la radio, en otro momento el cine sigue siendo importante, digamos, hasta hoy día. El cine ha cambiado un poco eh, a través del tiempo, pero sigue teniendo una importancia en la construcción del fenómeno de masas, de construir íconos, digamos, que la gente sigue, que imita. La imitación acá es bien importante porque uno de los motores, por así decirlo, de la construcción de la cultura de masa, tiene que ver con la imitación. O sea, vestirse como ellos, hablar como los personajes, tratar de ser como el personaje, eso ocurre. Comer lo que ellos comen, utilizar los automóviles o qué sé yo, lo que ellos se suponen que esos personajes hacen. Entonces, hay un fenómeno ahí de imitación que es bien relevante, ¿no? Y que funciona como por contagio también. O sea, lo que hace uno, después hace el resto y todos, con una suerte de virus, se contagian. Si un grupo, unos chicos o chicas bailan en TikTok, ¿no es cierto? Otros lo siguen y todos hacen el mismo baile. eh, en fin, que es interesante mirar esto. No hay que pensar que algo simplemente de niños chicos, digamos, que están jugando, cosa que es, por supuesto, pero hay que tratar de ver cómo funciona este fenómeno. Y Nicolás dice, y la imitación se va desechando constantemente. ¿A qué te refieres? No entendí. Como tendencias, que duran poco. Bueno, una de las cosas que la cultura de masas ha construido, la cultura, no la sociedad de masas, porque son dos cosas que uno puede ver como de forma distinta, tiene que ver con la, eh, ¿cómo lo podríamos poner? Con una suerte de caducidad breve de las cosas. La levedad, como llamaba una autora, la levedad del ser. Que las cosas, ¿no es cierto?, duran poco y las modas, por definición, no pueden durar mucho, digamos. Son fenómenos que cambian rápidamente. Eh, Tiene que ver con el mercado directamente, obviamente. Tiene que ver con la idea de que uno compre, y esto está estudiado de una manera, ¿no es cierto?, constante. Esto está estudiado, por ejemplo, cuando se desarrolló el nylon, un fenómeno, digamos, que tenía que ver con la ropa eh, em, al principio de las mujeres, digamos, que son como, que no me acuerdo, se llama como panties, se llaman, algo así, que, ¿no es cierto?, que se ponían al principio las mujeres, pues para los varones también, y que se diseñaron de una manera tal que duraban prácticamente para toda la vida. Y hay estudios que muestran, ¿no es cierto?, cómo la primera industria que desarrolló esto, después los otros industriales en Estados Unidos le pidieron, por favor, que no fuera durable para toda la vida, sino que tuviera un periodo que se rompiera, digamos, que tuviera algún daño para que después pudiera ser cambiado. Eh, y eso es algo que hasta hoy día funciona en todo orden. O sea, eso ha sido estudiado bastante. Yo trabajo el tema de la mantención de equipos científicos y nosotros lo que trabajamos es el fenómeno también de la caducidad. Y las modas funcionan un poco de esta forma. Eh, por ejemplo, lo más claro tiene que ver con la cantidad de veces que la gente cambia sus teléfonos celulares, por ejemplo. O sea, un teléfono podría tener una duración de mayor tiempo, por supuesto, pero también es verdad que cambia el sistema tecnológico, pero no solamente eso, sino que están hechos para que duren poco tiempo. Eh, y eso funciona en orden tecnológico, pero funciona como
como toda moda, digamos. Se imita algo que se desecha de forma bastante rápida, dura poco. Ahora, la imitación no solamente tiene que ver con eso, la imitación tiene que ver con que hacer lo que los otros hacen. Eso tiene que ver quizás, si me permiten este desliz, quizás tiene que ver con nuestra condición de primates, ¿no es cierto? Que los primates por definición imitamos, digamos. Y no nos damos cuenta quizás, pues, si seguimos siendo primates, no nos olvidemos que no hemos salido del reino animal. Eh, entonces, la imitación es una cosa, o sea, y constantemente nosotros imitamos. De hecho, la educación funciona casi por ámbito de imitación. O sea, nosotros imitamos a nuestros profesores, yo imito a mis profesores, ustedes están imitando probablemente a sus profesores, o no lo imitan y genera una contracultura, que también funciona, pero siempre hay como un referente. Profesores y profesoras, ¿no? Profesores y profesoras, digo. Eh, y cuando uno escribe un paper, un artículo, está imitando otros papers que ha leído. La imitación funciona como una gran forma de construcción del conocimiento. Es vista como algo negativo porque supone que uno debe ser original, porque la originalidad tiene que ver con el concepto de individualidad. Y para el sistema moderno, el individuo es fundamental. Todo lo que afecta al individuo es muy complejo de entender en la cultura moderna europea, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto, la idea de imitación se ha desechado un poco. Nosotros tuvimos acá invitado a David Edgerton el año pasado, que estuvo hablando un poco de eso, del tema de la imitación y lo importante que es para la construcción del conocimiento. Entonces, la cultura de masa es una cultura imitativa, o sea, se imitan patrones, se imitan las modas, digamos, y las modas como tal, que es otra cosa, que tiene que ver, pero no es lo mismo, son fenómenos que, como pregunta Nicolás, como lo afirma Nicolás, son tendencias que duran poco. Bueno, los autores más conocidos que han trabajado durante el siglo XX este fenómeno de la cultura de masa, entre otros, porque hay muchos, digamos, José Ortega y Gasset y Oswald Spengler en el caso em, de Alemania. Entonces, ellos han trabajado un poco esto, y hay más, digamos, que han trabajado este tema del- de, de la cultura de masas, donde se ha visto la cultura de masas actuando de una manera muy clara, es en los Estados Unidos, y también se ha visto que en la medida que Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, en especial, ya desde la Primera Guerra Mundial, pero tras la Segunda Guerra Mundial logra imponer digamos, su cultura de masas, digamos, esto se amplía al resto del planeta. Eh, Y aquí hay como dos visiones, que es la que mantenemos hoy día, ¿no es cierto? En Europa, la sociedad de masas es vista como una negación de la cultura. Y en Estados Unidos es vista como la afirmación de la plena democracia, es decir, que la gente eh, exprese su perspectiva, digamos, como cultura, digamos, era un símbolo de lo democrático que era en la sociedad norteamericana. Y no de una degradación o una negación de la alta cultura, como podía ser vista en Europa. Hasta hoy día se ve así, digamos. O sea, algunos dicen, si la gente escucha reggaetón, le gusta bailar en TikTok y está preocupado, como vamos a ver después por el tema del consumo, de tener la última zapatilla, digamos, de moda, el último teléfono, bueno, eso es parte de la democracia, de la posibilidad de, desarrollarse sin preocuparse que alguien le diga que esto está bien o está mal, digamos, simplemente porque le gusta. Y esto está relacionado evidentemente con el capitalismo, con la idea de que de todo este bien son bienes de consumo, que lo vamos a ver acá, digamos, como esto tiene una relación eh, directa. Pero eso para algunos es una negación de la alta cultura, de la cultura, digamos, superior, entre comillas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero un poco esa es la visión, ¿no? Eh, que está simbolizada principalmente con Europa, por supuesto. Es decir, eh, en vez de escuchar música, de la llamada música clásica, que le llamamos ahora, ¿no es cierto? Eh, escuchar reggaetón, por ejemplo, como si el reggaetón fuera, o el trap, creo que se llama ahora, otra música, eh, fuera una música vulgar, decadente, y Beethoven, Chopin, Mendelssohn, bla, 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 ¿no es cierto? Y compañía,
fueran realmente la alta cultura, más compleja, en fin. Entonces, en vez de que la gente, eh, o sea, en vez de que la gente vaya al estadio a adorar estos personajes del trap, qué sé yo, o vea sus videos, debiera estar yendo al teatro municipal, a escuchar, ¿no es cierto?, la música, y se ve como la música clásica, como de la aristocracia, de ciertos grupos que logran entenderla. Eh, Eso, por supuesto, es completamente negativo porque no permite entender el fenómeno, sino que más bien lo estigmatiza. Eh, lo otro que también se ha articulado, ¿no es cierto?, es la idea de que la cultura de masas está totalmente relacionada con la producción de los medios masivos, como lo he mencionado varias veces acá. Es decir, para entender la cultura de masas hay que entender cómo funciona la radio. Para entender cómo funciona la radio hay que entender eh, los alcances que tiene, cómo es el espectro radial. Hay que hacer mucho estudio respecto de la radio. Y la radio hasta hoy día sigue jugando un papel. Todavía en Chile, y no solamente en Chile, en lugares donde no hay eh, acceso a Internet de la manera como hay en las ciudades, porque no se ponen todas las redes en todas partes, todos lo saben, y lo hemos visto ahora con la pandemia. Es la radio la que ayuda, la que dice, ¿no es cierto?, en Chiloé, dice que Juan Cárdenas, ¿no es cierto?, llegó en el bote a las 4 de la tarde, ¿no es cierto?, y trae las papas que va a intercambiar con no sé quién. Entonces ahí le está avisando al primo que va a llegar, y eso lo hacen por la radio. Y de hecho, si ustedes han escuchado, que es un tema bien interesante que se puede ver, que se ha utilizado nuevamente la radio para hacerle clase a los niños y niñas en aquellos lugares que no tienen internet, en el ámbito, en el marco de la pandemia que estamos viviendo y del encierro en el cual estamos ahora. Entonces, la internet no llega a todas partes porque depende de dónde pongan la antena, y las antenas se ponen en lugares que les conviene a la empresa. En Chile funciona así, y en gran parte del mundo. Eh, y sin embargo, la radio sí puede llegar, puede atravesar, ¿no es cierto?, mucha frontera, entre comillas. Entonces, el medio masivo, como producción de conocimiento, desde la radio hasta Internet, sería como la manera de entender la cultura de masas. Entonces, para entender la cultura de masas, tenemos que mirar cómo es el medio. Eh, Otro aspecto que también se ha mencionado, que lo menciona Daniel Bell, en los Estados Unidos, él es de ahí, o era de allá, que la cultura de masas hay que entenderlo en la esfera de la sociedad del consumo. O sea, no hay una diferencia entre consumir, sociedad del consumo y, y cultura de masas. Hay que mirarlo en su relación. Claro, ¿qué pasa en aquellos países donde no existe el consumo? Hay que mirar, digamos, cómo funciona esta sociedad de masas, eh, o donde el consumo es diferente, más bien. Y lo importante para el sistema desde el siglo XX era que todos puedan consumir, digamos. Entonces, por lo tanto, eh, la manera de articular, ¿no es cierto?, los medios de comunicación se amplían. Se abaratan los costos del medio, de la radio, se abaratan los costos del televisor, y en algún momento, como ustedes sabrán, los proyectos que hay de Musk y otros, ¿no es cierto?, de tener Wi-Fi gratuita en el mundo, de poner miles de satélites que nos van a dejar ver a todos estos observatorios desde la Tierra, lo que ocurre en el universo, pero bueno, para que, ¿no es cierto?, todos tengamos, digamos, Wi-Fi gratuita. En algunos países ya existe el Wi-Fi gratuito en la red de redes de Internet, eh, que es público, pero en algunos lugares. Uno va, por ejemplo, a la plaza o un lugar central y ahí tiene Internet eh, gratuito, y creo que en algunos municipios, en Santiago, creo que también lo están instalando. Pero la idea es que si quieren que el sistema funcione y que la gente consuma a través de Internet, tienen que regalarle, entre comillas, Internet. Así como la televisión también lo es. La televisión es gratuita, ustedes lo saben. O sea, si uno tiene un televisor con una antena, uno se conecta, no tiene que pagar. Bueno, si uno quiere, puede pagar por el cable o qué sé yo. Y ahora existe la televisión digital, que también es gratuita. O sea, uno teniendo un televisor con la posibilidad de conectarse a la televisión digital, ver una televisión digital de forma gratuita en casi todo Chile. No sé si es todo Chile en todo caso. Entonces, es evidente que la cultura de masa necesita de
de la sociedad del consumo, y la sociedad del consumo necesita de la cultura de masa, están totalmente relacionadas. Y uno no se da cuenta cuando paga, y uno cree que cuando no paga tampoco está pagando, pero igual paga. ¿Mm? Eh, y cree que hay cosas que son gratuitas, y existe una especie de idea extraña en Internet de que se puede hacer todo gratuito, descargar películas, escuchar música, y efectivamente todo este tiene un costo, aunque sea entre comillas gratuito. ¿Mm? Nunca uno sale de la sociedad del consumo, en el fondo, en este sentido. ¿Mm? Eh, Daniel Bell dice que hay que entender la cultura de masas en el marco de la esfera del consumo, y eso algunos nostálgicos del viejo orden dicen no lo entienden. ¿Por qué? Porque ven que la sociedad de masas, la sociedad del consumo y la vinculación entre la democracia y la sociedad de masas es el fin de sus privilegios, el privilegio de dictarle a la sociedad qué es lo que debe escuchar, qué es lo que debe leer, de lo que se llama ¿cómo se diría? El buen gusto, como el buen gusto cinematográfico, el buen gusto musical, el buen gusto literario. Esto quedó muy claro con las contraculturas del rock en los años 60, ya los 50 ya en todo caso, y después con los Beatles, fuerte, ¿no es cierto? Aunque hay un grupo que yo creo que en Inglaterra es más contracultural todavía en un inicio, que es Rolling Stones, ¿m? Y otros, por supuesto, ¿no es cierto? Ya, desde ahí hasta el punk. Entonces, y ahora, lo que ustedes escuchan siempre todo es post-punk, no sé, metal, no sé. Pero el, los nostálgicos del viejo orden ven que de alguna forma el gusto ya no es manejado por algunos que le dicen qué es lo que hay que escuchar, sino que más bien la contracultura genera otro tipo de ¿cómo se diría? Em, no es solamente moda, ¿no es cierto? Ni estilo, otra estética, eso. Otra estética. La estética completamente alejada del viejo orden y del gusto. Cuando la esfera del consumo y la cultura de masas construye esta idea de estar en la Segunda Guerra Mundial de la juventud, por ejemplo, va a generar otro tipo de construcción de cultura de masa en una suerte de construcción de la contracultura, que también es parte de la sociedad del consumo, aunque uno no crea. O sea, todos aquellos grupos de protesta que protestan en contra de la sociedad del capitalismo y bla, 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 ¿no es cierto? Son los que más discos venden. Igual el social del consumo como que los toma, los coapta. Uno lo pudo ver muy claramente con la contracultura del rock o, por ejemplo, el punk, ¿no es cierto? U otras, ¿no? Eh, ¿Sí? ¿Alguien que quería decir algo? Entonces, esto ustedes lo pueden tomar, y estoy dando algunas ideas, cuando piensen en el estudio de caso. Uno podría tomar un estudio de caso contracultural de un grupo, qué sé yo, que esté documentado de música. Se ve con la juventud, porque después de la Segunda Guerra Mundial se crea se construye esta idea de los jóvenes, ¿sí? Que es una idea que prácticamente no existía en Europa y en la cultura en el fondo antes, uno pasaba de niño a adulto de un día para otro, no había ese estado intermedio que ahora llamamos la juventud. Eh, bien, entonces, Bell dice que los nostálgicos del viejo orden dicen aquí se pierde el gusto, ¿no es cierto? Ya no le pueden definir a la gente qué es lo que puede escuchar, qué es lo que puede ver, sino que eso está manejado como de otros lados y los grandes eh, probablemente influenciadores, influencers, los influenciadores ya no son Carlos Peña, ni estoy inventando, pero bueno, no son los filósofos, qué sé yo, sino, ¿no es cierto?, es el último bloguero o el que la lleva, ¿no es cierto?, en TikTok, o el que tiene más seguidores en Instagram y muestra, ¿no es cierto?, en Twitter lo que está comiendo, lo que está haciendo, en fin. Entonces, ya como que los que manejaban la idea del gusto de un punto de vista muy aristocrático pierden esa posibilidad de controlar al resto, digamos. Es un poco lo que se ve. No sé si ustedes lo creen realmente eh, todo esto, digamos, pero
tratemos de entender un poco este fenómeno. Pero Bell dice que tampoco lo entienden los revolucionarios, porque todavía están anclados en la lógica de la producción y la lucha de clases. Por lo tanto, tampoco entienden cómo funciona la sociedad de masas, porque están tratando de encontrar en las masas una diferenciación entre clases sociales. Y uno lo que advierte en la cultura de masa es que las clases sociales se disuelven, de alguna forma. Entonces, eh, están todavía en esa visión también que aristocrática. eh, bueno, no sé si el lumpen proletariado que Marx describía es un poco de esto, o si hay un tipo nuevo de alienación de aquellas personas que debieran luchar por su clase social y sin embargo, ¿no es cierto?, están imbuidos en esta sociedad del consumo, en esta cultura de masa y se dejan llevar por, qué sé yo, por TikTok o lo que sea. Y, y Bell dice un poco que ninguno de los dos entiende, ni lo entienden los de conservadores, digamos, que todavía están anclados a esta idea de que alguien tiene que decirle a las personas qué es lo que es el buen gusto, pero tampoco entiende la gente de izquierdas que está exigiéndole a la población que haga lo que debiera hacer alguien del mundo popular. Y le dice, tú como obrero debieras luchar por la revolución, no estar preocupado de irte a Falabella y comprarte la última zapatilla, digamos, del mercado, y debiera escuchar música revolucionaria y no música, ¿no es cierto?, alienante como, qué sé yo, como el reggaetón o el trap, no sé, estoy inventando en todo caso. Eh, entonces, ustedes piensen esto, o sea, ¿por qué desde arriba, desde la universidad incluso, desde estos suerte de gurús revolucionarios, ¿no es cierto? Que además son bien bíblicos, tienen su barba así, blanca, en fin, bien interesante esa figura performativa, que decirle a la gente qué es lo que tienen ellos que hacer. ¿Por qué tienen que decirle tú debieras actuar como del mundo popular y hacer la revolución y no dejarte llevar por la sociedad y la cultura de masas y la sociedad del consumo? Bueno, eso estoy explicando, digamos, cómo, no estoy diciendo que yo lo piense, pero estoy diciendo que es un poco la perspectiva de Bell. O sea, ni los de derecha, ni los de izquierda, ni los conservadores, ni los revolucionarios entienden el fenómeno de masa, porque le están pidiendo a las personas que sean algo que ellos quieren que sean. Y la gente de conservadora están pidiendo que se dejen llevar por el gusto y el buen gusto que ellos definen. Y la gente revolucionaria o de izquierdas le está diciendo tú debes ser del mundo popular, pues debes actuar como el mundo popular y debes hacer la revolución, eh, y no estar interesado en la última zapatilla, ni gastarte eh, tu, todo tu dinero en comprarte el último celular. Eh, entonces, esa gente se escandaliza cuando ve que las tomas, por ejemplo, donde las personas viven en condiciones bien precarias, la gente tiene televisores plasma, digamos, enormes, que abarcan casi la pared completa, digamos, de una mediagua. Y dice, pero ¿cómo son capaces de comprarse, si no tienen para comer, un televisor, digamos, de estas características? O por qué los niños, sus hijos, que es gente pobre, digamos, tiene el último Xbox, no sé cómo se llama, ya se me olvidó ya los nombres, de juego, digamos, ustedes sabrán cómo se llaman quizás, el, los aparatos de juego, Play. ¿no? Claro, un Play, sí. Em, sí, yo me quedé en los juegos antiguos, así que ya me perdí con los juegos de ahora, ya no, El no, Atari. claro, me quedé en el Atari, sí, prácticamente. No, juego también en el computador, pero me perdí ya con los juegos ya. em, sí, entonces, sí, bueno, claro, el Play, entonces, él le dice, pero ¿cómo puedes tener eso? Tú debieras, no sé, vivir como pobre, en el fondo, entre comillas, ¿no? Una cosa bien extraña. Bueno, quiero que lo piensen, no estoy diciendo que esto es la panacea, que esto es lo que hay que pensar, ni mucho menos. Las clases, como ustedes entenderán, no es un recetario, eh, ni yo soy un cocinero que les digo cómo hacer las cosas, digamos, cómo poner los ingredientes, sino que solamente quiero mostrarle un poco cómo funciona esto, ¿no? Y ustedes toman la decisión, ustedes pueden creerle a Bell o Spengler, Ortega y Gasset, que no los vamos a revisar acá tan directamente, en el texto está, y tomar una posición al respecto. Bien. Vamos a avanzar un poco más para ir terminando esto.
terminar, espérense un poquito, termina un poco lo de Bell. Para Bell, entonces, la clave no está en la política, no está en eso, que la política todavía es visto como algo de la racionalidad. Recuerden que, mm, que se critica, ¿no es cierto?, que la cultura de masa es irracional. Eh, está en la cultura, dice, la clave está en la cultura, pero no en la alta cultura o la cultura como vista como aristocráticamente. Yo podría decir que es como la cultura desde un punto de vista más antropológico, es decir, de las conductas y de la forma de vida de las personas, más que de lo que debiera ser una suerte de cultura superior. ¿Mm? En este sentido, no existe la idea de ser culto. O sea, nadie es culto o inculto. Eso es totalmente absurdo. Con decir que alguien es culto, significaría, ¿no es cierto?, que una persona conoce de música, que ha leído la literatura, digamos, universal más famosa, más conocida, que maneja idiomas, etc. Eso, digamos, sería un punto de vista como aristocrático. La cultura, en términos amplios, como Bell la pone, ¿no es cierto?, que es la clave para entender esto, tiene que ver con formas de vida. Cómo uno se organiza, organiza su mundo al respecto. Entonces, la cultura es un código de conducta que asume un grupo. O sea, un grupo asume un código de conducta y este es un cambio radical que modifica el proceso de socialización, según Bell. Y aquí, ¿no es cierto?, los medios de comunicación son, como dice el nombre, el mediador entre un individuo y otro. Por lo tanto, quien enseña ahora no es la familia, no es la escuela, sino que es el medio de comunicación. Esa es la clave de socialización. Si uno se conecta ante otro y construye una cultura gracias a este medio. Entonces, es bien interesante porque eso de que cuando uno va envejeciendo, por ejemplo, recuerda cosas, yo soy malo para esto porque no tengo nostalgias, pero no me gusta eso, digo. Pero la gente como hace nostalgia, y peor de todo en los años 80, que fue un año horrible, digamos, y como si fueran años maravillosos, en fin, pero bueno. Lo que recuerda un poco de esa nostalgia son los programas de televisión que veía, ¿no es cierto? Que se Don Francisco. O los programas de, de, digamos, las series, que uno antes las veía en la televisión, por supuesto, no existía Netflix o algo así. Entonces como que crea una especie de lenguaje en común, una manera de entenderse, gracias a este medio que fue, ¿no es cierto?, un programa de televisión, eh, una película o una música. Y esa es la clave de la socialización. Entonces uno se podía como identificar. Y yo creo que para los años 80 y 90 era más restringido que ahora. Ahora es un poco más amplio y uno puede moverse en un plano mayor, digamos. Pero a fines de los 80, comienzos de los 90, que yo recuerdo, así de joven, uno, ¿no es cierto?, como que se identificaba con un tipo de música. Entonces, por ejemplo, si era de cierta tendencia política, entonces su clave de socialización era escuchar, qué sé yo, Quilapayún o vestirse con música artesanal. Y si uno tenía otra tendencia política, tal vez escuchaba otra cosa, no sé. No lo sé. Bueno, da un poco igual. Y ahí entonces cuando la contracultura como no calzaba, que a mí también me pasó, digamos, entonces si uno escuchaba punk, por ejemplo, y entonces uno significaba que renunciaba a ser revolucionario, ¿sí?, porque escuchaba música de ese tipo en inglés, por ejemplo, es un poco raro eso, ¿no? Entonces la clave de socialización, de alguna manera, articula la manera de sentirse como parte de un grupo. Los códigos vestimentarios, por ejemplo, que se utilizan. Si, ¿no es cierto?, se utilizan algún tipo de cosas anexas, ¿no es cierto?, los piercing, el tatuaje, todo eso es como la clave de socialización. Entonces, y ahí está donde influye un poco la imitación. Entonces, como el personaje rockero, ¿no es cierto?, con sus tatuajes, sus piercing, su ropa de cuero, en fin, que se ha imitado en ciertos grupos. Entonces, no es la escuela la que socializa, ni en la familia con la que uno aprende a ser parte de un grupo, según esta perspectiva de Bell. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto, según esta perspectiva de Bell, sino
es el medio de comunicación. Y aquí, ¿no es cierto?, donde los nuevos mentores de la conducta van a tener un rol protagónico. Uno, en un comienzo, el cine, los films. En un comienzo va a ser el cine y los íconos del cine. Por ejemplo, cuando se construye la idea de juventud, entonces el cine va a ser muy importante la idea del tipo rebelde sin causa, o sea, tipo James Dean. No sé si conocen a James Dean, pero imagino que es un ícono que ustedes ubican, ¿no? Ahí tienen dos íconos, James Dean y Marilyn Monroe. Entonces James Dean, el personaje que sufre, en fin, que tiene problemas, comillas, de conducta, pero que es rebelde, ¿no? Que se viste de una manera, que se peina de una manera, que actúa de una manera, que habla de una manera, que hace cosas, digamos, etcétera. Y además el personaje se conecta con el propio actor, que termina muriendo de una manera, como todos sabemos, con un accidente. O Marilyn Monroe, ¿no es cierto?, que encarna un poco otra figura, que es la figura femenina, una patriarcal, digamos, de la figura femenina. Pero ahí la tenemos, ¿no es cierto? Tenemos como esa figura. Las figuras del cine las podemos ir mirando hasta hoy día. Eh, no sé si tienen tanta relevancia. ¿Qué figura del cine ustedes recuerdan que ha sido como seguida de un personaje, aparte de Harry Potter, que ustedes seguramente es de su generación, cuando chicos? Sylvester Stallone, perfecto, claro, ese sí que ya cuando yo, cuando yo era joven, sí, que alguna vez lo fui. Stallone, claro, sí. ¿Por qué Keanu Reeves? Keanu Reeves siempre se critica porque es mal actor. Yo he escuchado muchísimas chistes, yo no sé por qué dicen que Keanu Reeves... tú dices por la película Matrix, Nicolás. Sí, Keanu Reeves es una figura bien interesante porque como actor siempre se ha dicho que es mal actor. Y bueno, no sé si uno puede evaluar eso, pero sin embargo, porque Matrix le cambió un poco su estilo, ¿no es cierto? Puede ser mal actor y excelente persona, dice Nicolás, probablemente. Pero siempre está en Stallone, que encarnaba en la Guerra Fría la idea de los Estados Unidos, digamos, y también, ¿no es cierto?, un poco esta perspectiva de lo que ellos llaman América, que en realidad es Estados Unidos. Pero hay más, no se me ocurre mucho. Yo digo que probablemente para la generación de ustedes, Harry Potter está un poco como un grupo de socialización. No sé si ustedes se visten como ellos, juegan Quidditch o digamos, se disfrazan como... por ejemplo, quizás son las series de televisión y no tanto el cine. O sea, además la televisión o el cable los que a ciertas generaciones tienen una cierta incidencia. Sí, el tema oriental los animes, pero los animes son interesantes, como dice Nicolás, los animes porque nosotros como jóvenes en los niños de los 80 también veíamos aunque no sabíamos, veíamos en la televisión, digamos, en el fondo japoneses. Casi todos los dibujos animados eran japoneses, yo me vine a enterar después, yo pensaba que eran norteamericanos. Esta es una estética que uno ya consumía, digamos, a través de la televisión. Y después, ¿no es cierto?, ya en los 90 están algunas series que han durado por mucho tiempo, como Friends, que para unas generaciones también ha sido, no de ustedes, tan mayores que ustedes, más cercana a la mía, digamos, que ha sido bien importante por esta idea del joven que quiere ser como independiente, o que está recién casado, pero que no quiere casarse, una cosa así. Ustedes pueden ver a los personajes de Friends. Eh, También está otra que yo la sigo harto, que es Big Bang Theory, que ahí ustedes tienen los personajes totalmente conceptualizados, ¿la conocen? Conceptualizados dentro de la sociedad de masas. O sea, la vestimenta que utilizan, la forma de hablar, por supuesto son científicos, son como los losers en una sociedad como la norteamericana, pero están como simbolizados ahí. No sé, el anime, ustedes dicen, ¿y alguna serie? Aparte de Los Simpsons, que cada vez que uno habla con gente de la edad de ustedes, dice, eso me recuerda a una escena de Los Simpsons. Monster. ¿Ese cuál es? Trata de en Alemania post Segunda Guerra Mundial. Es un anime histórico súper bueno. Pero es bien masivo, yo no lo he escuchado. Es como de culto, sí. Y aquí O sea, se ¿sí? produjo. Pero quizás sí. Pero claro, los de culto tienen una cosa, por How I Met Your Mother,
por ejemplo, que lo puso Nicolás, ese está un poco en la línea de lo que yo quiero decir, porque hay dos cosas. Uno, los de culto, que son como la idea de que yo voy a ver algo que solamente conocen pocos, pero tampoco es cierto. O sea, es bien interesante porque la sociedad de masa y la sociedad del consumo nos dice, mire, esto es realmente único. Y a todos nos dice que es único. Que es como cuando uno se compra no sé, un chaleco y dice, no, es diferente, te hace ser distinto al resto, pero tú después te sales a la calle y te das cuenta que tú andas con el mismo chaleco o el suéter. ¿Mm? Entonces pasa un poco con lo de culto igual, como que uno quiere escuchar, por ejemplo, grupos de culto, grupos de música que Spotify uno encuentra y después encuentra que todo el mundo lo conoce. Dragon Ball, sí, eso sí, es Star Wars, claro, por supuesto, Star Wars, sí, que ha generado toda una línea. Ahora, todos estos programas de televisión o películas vienen de la literatura, en todo caso. No han sido inventados simplemente, vienen, de hecho son copias de textos incluso que ya escritos por otros, en el siglo XIX incluso, o en el siglo XVIII, y están en la misma épica de los héroes, de la heroína. Hay toda una visión patriarcal que ha ido cambiando. Uno podría tomar Star Wars, por ejemplo, que no son los personajes principales, y hacer una visión hasta de género, y ver, ¿no es cierto?, el personaje que paga Laila, la princesa, ¿no es cierto?, que era como el acompañante, y el factor principal era el Han Solo, y el otro, uy, se me olvidó el nombre del personaje principal. ¿Cómo se llama? El personaje principal de Star Wars, el hombre. Luke, ya, Luke Skywalker, sí, Luke. Entonces, y mirarlo, por ejemplo, yo vi la última que pude ver antes de la pandemia, y me acuerdo que, y ahí la mujer, por ejemplo, tenía un papel protagónico. Es un cambio extraordinario. O, por supuesto, que pasa, ¿no es cierto?, en Estados Unidos siempre, que siempre los personajes protagónicos son más bien blancos, digamos, y también hay un cambio. Entonces, no voy a seguir hablando de esto porque si no haría el curso. De hecho, yo haría un curso sobre esto nomás, pero no lo podía hacer. Pero para que vean, no sé, este tema me entusiasma. Cómo los medios de comunicación van construyendo nuestra sociabilidad. Y es cosa que uno haga un listado. Naruto pusieron acá, que también es japonés, o Dragon Ball, o el papel que jugaron cuando ustedes eran niños, y es que yo tengo un hijo que tiene la edad de ustedes, mi hijo mayor, el papel que jugaron, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pokémon. Que Pokémon Go fue justamente un revival para la gente que ya tiene veintitantos años y que recordara y empezar a su época y empezar a atrapar Pokémon en los parques. Y, y claro, yo vi a gente, yo también lo bajé para ver, pero dentro de la casa, pues no tenía tiempo de entrar en los parques, y funcionaba bastante bien al principio. No sé, ¿todavía existe Pokémon Go? ¿O no? ¿Ya no lo toman en cuenta? Ah, todavía existe, sí. Y entonces era interesante porque los jóvenes que vieron de ahora, vieron cuando niños Pokémon y conocieron toda la estética que tenía Pikachu y todo ese tipo de cosas, y ahora cuando son grandes con su celular, ¿no es cierto?, andaban atrapando a las 4 de la mañana Pokémones en los parques o donde sea. Bien, entonces, para terminar con esto, la crítica social ya ha cambiado de lugar, dice, ya no es una crítica política, sino que hay que hacerla desde la crítica cultural. Ahí están los héroes que dicen acá, los juguetes. Ah, los juguetes igual funcionan así. No, pero los juguetes, si Nicolás pregunta, los juguetes se refiere tal vez a los juguetes vinculados a la sociedad del consumo, que también tiene que ver con el fenómeno mismo de la película o del programa. O sea, es el programa el que después genera los juguetes, o sea, no al revés. Entonces uno compra los juguetes después porque admira o le gusta el programa. Bien, entonces, esta crítica va más allá de las clases sociales, pero también de ideología. O sea, hay que mirarlo un poco desde la crítica cultural y no desde la crítica política. Los partidos políticos, Juan Sepúlveda tiene una pregunta, los partidos políticos siguen mirando desde el viejo esquema aristocrático popular, que busca la autenticidad de la cultura superior, la cultura popular, están fuera de juego. ¿Qué es lo que dice Nicolás? Alguien preguntó, no sé si fue Nicolás, que levantó la mano. Así que
Y cuando lo que dijo de que no será al revés, bueno, He-Man es una cadena de juguetes que primero nace y luego se genera la serie He-Man, que de hecho la considero bastante como buena. Ah, eso no lo sabía yo. Era al revés. Puede también ser al revés, claro. Sí, el fenómeno de la cultura de masa y del negocio es muy, ¿cómo se dice? Es muy dinámico. O sea, no hay nada más dinámico que venderle cosas a la gente. Es extraordinario. O sea, cuando los personajes quieren vender algo, ocupan toda su capacidad cerebral, prácticamente. Es curioso cómo funciona el capitalismo. Eh, y quizás por eso sobrevive tanto tiempo, pero claro, puede haber sido al revés. Bien, para ir terminando, yo creo que podríamos terminar acá porque después voy a entrar con la escuela de Frankfurt. Pero dejémoslo hasta acá. Entonces, después vamos a ver cómo esto ha ido. Eh, no, mejor terminemos acá. A ver. Ya, entonces decía que los partidos políticos todavía lo miran desde el viejo esquema. Ya, mejor después la escuela de Frankfurt al final. Dice que ambas posiciones, derecha e izquierda, son superadas porque esta nueva realidad cultural es lo uno y lo múltiple al mismo tiempo. Uno es un individuo y cree que es individuo a través de ser parte de un grupo. Y hacer parte de un grupo, ¿no es cierto?, también lo individualiza uno, una cosa un poco extraña, y por eso un poco estaba pensando lo que ustedes hablaban de esto, de los programas de culto o de los grupos de culto, como si uno encontrara un ámbito que le marca una diferencia respecto del resto. O sea, uno, como en la cultura de masa, uno siempre quiere estarse diferenciando como individuo, pero al diferenciarse como individuo, se está construyendo como masa, como grupo. Si ustedes se miran a sí mismos o a sí mismas, se pueden dar cuenta que también usan uniforme. O sea, que están, ahora no los veo porque estamos en esta situación pandémica, pero si ustedes se vieran, están utilizando probablemente ropa de su, bueno, capaz que estén en pijama, pero bueno, se supone en este periodo de pandemia, pero se supone que están utilizando ropa de jóvenes, o sea, jeans, qué sé yo, y, y claro, uno usa códigos vestimentarios que pareciera que fueran como elegidos, pero en el fondo son parte de lo que el grupo al cual uno pertenece de alguna manera autoriza, entre comillas. O sea, igual uno podría vestirse de frac y ir a la universidad de corbata siendo veinteañero, pero sería un poco extraño. Igual los varones podríamos ponernos faldas, nadie nos podría sancionar porque uno anda con falda, ¿no? Pero no lo va a usar porque hay un tema de género ahí que uno supone hay que, bueno, está como autorizado lo que uno puede hacer, entonces lo que yo quiero decir es que lo uno y lo múltiple aparece, uno cree que es uno, individuo, pero sigue siendo múltiple, vinculado con otro grupo, y uno utiliza códigos eh, de lo que el grupo espera que uno tenga que hacer. Uno no lo puede evitar, eso es muy difícil evitarlo. Entonces yo como profesor universitario me he visto como profesor universitario, en fin, no estoy obligado a usar corbata, bla, bla, bla. ¿Mm? No sé si tiene algo que agregar sobre esto. Bueno, el problema acá es si las clases sociales se disuelven o no frente a esta sociedad de masa. Eso es una pregunta que habría que hacerse. Porque también esto se ha criticado con una suerte de culturalismo que recubre una suerte ideal de que todos somos iguales y que esconde, eso la izquierda le critica mucho a esta perspectiva, sobre todo, que esconde la idea de la lucha de clases detrás de esta idea que todos queremos consumir y todos queremos ser parte de los medios masivos. Esa es una crítica. Entonces, una crítica viene de la izquierda, ¿no es cierto?, que de alguna manera dice que esto esconde, este culturalismo esconde una visión idealista de la sociedad y que en el fondo no hace suyo la idea de que es realmente esencial, que hay que mirarlo como sociedad de clases. Es una perspectiva, yo no estoy diciendo que yo la manejo ni la sustento, estoy diciendo que hay que entenderla. Y lo otro, ¿no es cierto?, es una crítica al nuevo sentido del estudio de lo popular, que no solo hay que verlo desde el punto de vista cultural, sino también del consumo. Y no ver lo popular como algo limitado a su pasado rural, sino ligado al urbano y a la modernidad. Entonces, mirar las clases populares
desde lo que consumen en los medios de comunicación, pero también cualquier tipo de consumo. Por ejemplo, un tema bien interesante, estamos más de una hora, pero lo podemos pensar después. Un tema más interesante tiene que ver con la estética que ha ocurrido con la idea del narcotraficante en varios países, digamos, en América Latina. Y esa estética de mostrar, ¿no es cierto?, cosas de oro, en fin, autos caros, qué sé yo, una estética patriarcal terrible, ¿no es cierto?, el papel que juegan las mujeres, bien interesante cómo se muestra ahí, y cómo está relacionado con la música. En el narco corrido, por ejemplo, en México, o el trap, o el reggaetón, no sé, que aquí también ha actuado, ha tenido un papel. Entonces, no mirarlo solamente como algo negativo, que efectivamente el narcotráfico lo es, o sea, no podríamos probablemente tener una opinión diferente frente al fenómeno del narcotráfico, que además está vinculado con la delincuencia, etcétera, con el abuso a menores, digamos, porque son utilizados. En fin, hay una cosa bien dramática que se está dando, pero hay que entenderla, digamos, no solamente condenarla. Y tal vez entender el mundo popular a partir de este fenómeno, cómo ha ido construyendo esto que se hace a través de los medios de comunicación. Eh, Estos grupos se graban, se graban a sí mismos, aparecen, ¿no es cierto?, en las redes sociales, y hacen ostentación, aunque no sean narcotraficantes, de la cultura del narco. Habría que estudiar y pensar un poco la cultura del narcotraficante, aparte de condenarla como algo delictual, que lo es, y es mi posición, lo digo inmediatamente, porque creo que ahí no habría que hacer una suerte de relativismo, porque la droga efectivamente trae terribles consecuencias a la sociedad, eso lo tenemos súper claro. O sea, no es simplemente una cosa, genera daño neurológico, totalmente estudiado eso no está en discusión, creo yo. Pero lo que sí sería interesante es mirar el fenómeno mediático. ¿Mm? Bien, no sé si quieren agregar algo más, ya llevamos más de una hora y me pasé, una hora y cuarto. Voy a detener la grabación.